Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, muy agradecida con el Señor por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes el mensaje que el Señor me regaló en el redil. Pero para esto quiero invitarlos a que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, gracias Señor por darnos un nuevo día. Gracias Padre porque Señor, tú nos regalas la bendición de poder estar delante de ti. Padre, para poder aprender, Señor, más de tu palabra. Padre, te pedimos en este día que seas tú a través de tu Santo Espíritu, por favor, hablándonos a lo más profundo de nuestro ser y a nuestra necesidad. Padre, utilízame, Señor, en tus manos y que yo sea ese instrumento para poder dar, Señor, el mensaje que tú quieres en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, hoy quiero invitarles a que cada uno recuerde cuál es ese milagro que ha pedido y que aún no se le ha concedido. Piénselo un segundito. Bueno, ya lo tiene ahí. Quiero que pensemos que es un milagro. Un milagro, me van a decir, Tati, pues simplemente es algo que pedí y se dio, obvio. Sí, no. Resulta que a la luz de la palabra, un milagro es cuando la fuerza humana se acaba, cuando ya decimos no puedo más, cuando le digo Señor me rindo, aquí estoy. Solo ahí es cuando el Señor puede empezar a actuar. Vamos al Salmo 121, 1, 2 que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuando nosotros decidimos depender totalmente del Señor y darle el primer lugar en nuestra vida, es algo maravilloso. Es cuando le estamos diciendo, Señor, ayúdanos, actúa. Cuando nosotros nos resistimos y queremos vivir de acuerdo a nuestro propio conocimiento y entendimiento, estamos demorando la bendición y el milagro. Si yo no dispongo mi ser, si yo no doy, simplemente no puedo recibir nada. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él puede acortar nuestras angustias. Él nos puede ayudar a llevar en un momento de dificultad de una manera diferente el problema y nos muestra la solución. Pero la clave de todo esto es cuando entendemos primero que el milagro es cuando le damos la potestad al Señor, cuando le damos el dominio propio para que sea Él el que lo realice, porque nuestras fuerzas simplemente nunca va a poder hacer. Otro punto importante que el Señor me hablaba es cuando nosotros nos desprendemos de todo aquello que no glorifica al Señor. ¿Cómo qué? O aquello que desagrada al Señor. En Efesios 43 del 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Nos quedamos con la primera parte. Acá el Señor nos habla de dejar todo aquello que no nos deja avanzar, de todo aquello que nos detiene, dejando esos miedos, esos temores que nos bloquean. Simplemente no vemos más de ahí. También nos lleva a que dejemos el pasado atrás, que no vivamos recordando lo que pasó, lo que nos hicieron. No, el Señor quiere que avancemos, que dejemos de añorar lo que no tenemos y que valoremos y trabajemos
con lo que tenemos hoy en día. Dejar también todos esos pensamientos negativos que dañan nuestra autoestima, nuestra valía. Y lo más importante de todo esto es que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda, que solitos no vamos a poder, que muchas veces decimos yo perdono pero no olvido. Eso es en la carne, eso es en mis fuerzas. Pero cuando el Señor está en mí, Él me llena de su amor y me lleva a entender que necesito perdonar, que necesito olvidar y que solamente Él me puede dar la libertad. Los milagros vienen llenos o cargaditos con el paquete de ser incómodos. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque va a costar un poco y lo más importante porque vamos a ver que la gloria y la honra es solo para el Señor, donde reconocemos que solamente Él es el que puede hacer esos milagros. Y algo que entendía yo era que yo estaba pidiendo por un milagro para mi hijo, ¿sí? Para Santiago. Y el Señor me llevaba a pensar y a meditar que el primer milagro que tiene que existir o que tengo que pedir es que me cambie a mí, que me diga y que me muestre en qué debo cambiar como madre, en qué debo mejorar como hija, en todos los aspectos de mi vida, que Él me muestre que el milagro y el cambio debe venir primeramente en mí para yo querer ver un milagro en la otra persona o en el milagro que yo estoy pidiendo. Otro punto importante es que cuando nosotros hacemos una petición, estamos pidiendo un milagro, y en todo momento, en un momento de alegría, de dificultad, pero sobre todo en momentos difíciles, nuestra mirada siempre debe estar en el Señor. Siempre, siempre. Tenemos que levantar nuestra mirada y decir, Señor, te necesito. Te necesito. Sin ti no puedo, así como decíamos al principio, Señor, ¿de dónde? ¿De dónde va a venir mi socorro? Solamente tú eres la solución a mis problemas. Eres lo que yo necesito. Acá el Señor Jesús nos da un ejemplo muy hermoso en Lucas 9:16, que dice, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, dice en Lucas 9:16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Acá el Señor nos muestra con su ejemplo, nos enseña que debemos depositar nuestra confianza en Dios y nada más en Él, en nada más. No en nuestra pareja, no en nuestros hijos, no en nadie más. Porque pasan varios escenarios donde pues podemos dejar llevar por los estándares de la vida, donde nos llevan por un camino vano, donde no nos alimentan, donde no nos sirven para nada, donde es un camino que no edifica, es un camino de muerte y vamos mal. Pero cuando entregamos al Señor nuestros desiertos, cuando buscamos su guía y su dirección, todo es diferente. Pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pero el Señor siempre nos lleva de su mano y nos da la salida, la mejor salida, la que Él conoce y sabe que es mejor para nosotros. Nuestra mirada siempre es hacia el Señor, siempre teniendo la seguridad que Él nos escucha. Hoy nosotros no podemos ver al Señor Jesús, pero sabemos que existe, sabemos que es real.
sabemos y hemos visto milagros en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, ¿sí? Pero muchas veces nos quedamos en que nos dio la bendición, nos dio el milagro, nos olvidamos de quién fue el que nos dio ese milagro. Y se nos olvida que el Señor nos escucha y todo lo ve, todo lo ve. En el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esa es una promesa que el Señor nos regala hoy, donde nunca dude que el Señor le escucha sus oraciones, que de pronto no son contestadas en el momento, pero hay algo que lo están pidiendo, y lo invito a que reflexione en lo que hemos hablado. Hay muchas cosas que debemos sanar primero en nuestro corazón, en nuestro interior, para ver esos milagros en nuestra vida y librarnos de todas aquellas cosas que nos detienen, que no nos dejan avanzar. Otro punto importante es cuando aprendemos y queremos, deseamos con ansias aprender acerca de lo que quiere el Señor en su palabra, donde hay esa hambre y esa necesidad de buscar de Él, donde realmente hay esa disposición para dejarnos moldear, para dejarnos enseñar. En Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor aquí nos hace una invitación hermosa, y es que debemos desear ser enseñados, ser moldeados, pero no es un día, no es un momento, no es un mes, es todos los días de nuestra vida, que estemos dispuestos a formar como cuando el Señor tiene el barro en sus manos. Queremos ser moldeados por Él y formados por Él, que sea Él que nos conoce, el que nos crió, el que nos dio la vida. Él sabe para qué nos crió y Él sabe lo mejor que es para cada uno de nosotros. Y también algo importante es que no nos demos nunca porque ya no las sabemos todas, porque ya te llevo muchos años en la iglesia, en la familia de la fe, y no necesito. Déjeme decirle que entre más días, más necesitamos del Señor, mucho más. Es como si todos los días fuera el primer día que conocimos y recibimos al Señor en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos orando, siempre, y aquí nos lo han enseñado en la familia de la fe, el líder al principio de año nos dice: oren y pidan al Señor una promesa, y para que esa promesa lo sostenga durante el año. Muchos lo hacen, otros no, pero yo les digo que yo lo he vivido, yo he tenido esa bendición de tener que el Señor me dé una promesa, orar en ella y esperar que solo el Señor nos dé la respuesta. Pero cuando nosotros pedimos al Señor en base a una promesa que el Señor nos da, debemos hacerlo creyéndole que Él nos la va a contestar, y no dudar bajo ninguna circunstancia. Si no lo veamos, tenemos que insistir y creer y tener esa fe que el Señor lo va a hacer. Acá también otro punto importante que vemos es que el Señor nos invita y nos dice que lo que querramos pedir, lo debemos pedir en oración y ayuno. En Mateo 17:21 les pongo en contexto. Es cuando el Señor estaba con sus discípulos y habían endemoniado, los apóstoles no pudieron sanar a esta persona. Llegó el Señor y sí lo hizo.
Y ellos decían, Señor, pero ¿por qué no podemos hacer lo mismo que tú haces? Y él les respondió, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Familia, acá nos han repetido muchas veces, y de verdad no lo dejemos pasar por largo, que lo más importante apenas abrimos nuestros ojos es entregar el día al Señor y hacer nuestro devocional. Eso no es negociable en nuestra vida. No nos podemos salir ni al trabajo ni empezar el día sin tener la bendición y haber entregado el día al Señor. La oración que debemos hacer es una oración que involucra nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser. No es el de afán en el carro 5 minutos antes de salir, no. Simplemente hacer las cosas bien y involucrando todo nuestro ser para podernos concentrar y podernos dar lo mejor al Señor, dar lo mejor para Él, porque la verdad de nada nos sirve salir corriendo e ir orando, y es como ir como me desayunado, como a medias, y eso no es lo que quiere el Señor. Siempre en nuestro diario vivir, en nuestro primer pensamiento de la mañana tiene que ser para el Señor. Y no lo haga porque hay que hacerlo. Hágalo porque en realidad lo quiere hacer para honrar al Señor. Para sentir cuán importante y darle la importancia y el puesto y que Él se merece. Aquí quiero compartirles un testimonio acerca de esto de los milagros. Yo venía pidiendo hace 2 años el milagro y orando por Santiago en base a una promesa que el Señor me regaló. Y yo venía haciendo todo, orando, ayunando, oración, choye, congreso, lo que fuera. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Todo va a ser en su tiempo. Pero el Señor me llevaba a analizar y a pensar, uno, que, como les decía, el cambio tiene que venir primero en mí, pero también era de poner mi fe en acción, así como dice acá, que esto no salía sino con oración y ayuno. Pero también una parte importante es que si yo no tenía fe, no se iba a dar. Y yo decía, Señor, pero si yo creo en que, y yo tengo fe en que tú lo vas a hacer. Pero Él me decía, tienes que actuar. Y decía, ¿y cómo más actúo si ya he hecho varias cosas? Y el Señor me mostraba que es ver las cosas, como dice en su palabra, que no son como si fueran. Entonces, un ejemplo, esta es la promesa y en la cual yo oraba en base para Santiago. Es la oración del rey David por su hijo Salomón, donde dice, dale a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que te obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Y yo dije, ok, esta es la promesa, es lo que yo declaro creyendo lo que tú vas a hacer eso en Santiago. Pero el Señor me decía, es algo más. Y yo, ¿pero qué más? Bueno, es cuando nosotros damos por hecho que ya es una realidad. Entonces mi oración cambió, mi petición cambió. Es decir, yo le dije, gracias Padre, porque Santiago es un joven ya transformado que te ama, que te sirve, que va a la iglesia, que vuelve a ti, que ya es, o sea, yo ya lo estaba dando por ello, ya lo estaba viendo, no estaba pasando, porque eso lo hice allá en el redil, pero cambié la manera de orar, en base sí a la promesa que el Señor me está dando, me dio,
pero lo hice como si ya lo hubiera recibido. No sé si me hago entender. Cuando nosotros pedimos de acuerdo a la necesidad, recibo necesidad, ¿sí? Y eso llega al corazón, pero no llega al espíritu. Cuando yo pido, dando gracias, estoy actuando mi fe. Estoy diciéndole, Señor, sí, yo te creo. Yo creo que tú lo vas a hacer. Y el Señor no nos pide una fe grande, inmensa. Nos dice que como un pedacito de mostaza, como un granito de mostaza. Nos pide que creamos en Él. Mi oración debe ser con gratitud, es decir, sí, Señor, mi petición está en base a esta promesa, pero debo hacerla con gratitud, creyendo y declarando que así va a ser, que así es. Entonces, los milagros suceden cuando cada uno de nosotros confiamos en Dios, pero cuando lo hacemos de verdad. Yo cuando hice esta oración, yo lo hice con todo mi ser y creyendo lo que estaba diciendo. Y cuando yo llegué aquí de vacaciones del Redil, yo le pregunté a Santiago, ¿cómo vas? ¿Fuiste a la iglesia? No me respondió. Pero le pregunté a la novia y me dijo, sí señora, fuimos, nos gustó mucho y nos vamos a quedar. Yo estaba orando y estaba orando en base a una promesa, pero me faltaba creerle a Papá Dios, o creerle y ponerle la fe, la acción que el Señor quería que yo pusiera, que yo hiciera, que diera mi paso de fe. Entonces, familia, recordemos que los milagros solo suceden cuando nosotros confiamos y le creemos al Señor. Cuando no vemos las cosas, pero en base a una promesa que el Señor nos ha dado, la declaramos, la creemos y la vemos como si ya fuera. Familia, algo importante por encima de nuestra lógica humana está la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que no se equivoca. Y sobre todo para recordarnos que nuestra fe no está puesta en cualquiera, está puesta en Dios, en el Padre Omnipotente que hace, que cumple sus promesas en el tiempo y en el momento que Él quiere. Yo debo dar gracias si quiero recibir. Yo quiero darle al Señor lo mejor, y cuando yo doy lo mejor, yo recibo. Entonces, familia, la invitación en esta mañana es acercarnos al Señor, poner nuestra fe en obra y decir en base a nuestras promesas lo que no vemos como si ya lo hubiéramos visto. Bueno, familia, ahora entreguémosle el resto del día al Señor, pongamos en oración. Amado Padre, gracias Señor por recordarnos hoy, Papito Dios, que no es por vista, Señor, sino es porque creemos en ti, en ese Dios poderoso, verdadero, majestuoso, que cumple sus promesas, Señor. Padre, que en el resto de días, Señor, podamos meditar en qué quieres que cambiemos, Señor, qué quieres que mejoremos, para nosotros primero ser ese milagro, antes de querer ver el milagro en otras personas. Padre, te pedimos que seas tú quien nos ayude a liberarnos de todo aquello que te desagrada, de todo aquello que impide el fluir de tu Santo Espíritu, para que tú puedas entrar y obrar en nosotros, Señor. Para que en cada situación y en todo momento, Señor, nuestra mirada siempre esté hacia ti, confiando en ti y en tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor. Padre, donde vamos a ver, Señor, milagros en nuestra vida, cuando, Señor, definitivamente te creamos aún no viendo, cuando declaramos, Señor,
las promesas que tú nos has dado como si ya las hubiéramos recibido. Papá, porque esa es la fe, Señor, esa es la fe en acción, en creer lo que tú nos dices, lo que tú nos prometes y verlos como un hecho, como una realidad en nuestra vida. Papá, te pedimos tu bendición en este día, para que te quedes tú con nosotros y nos acompañes y nos cuides el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, les deseo un lindo día. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.